en decir que le era necesario, es decir, necesitaba al Señor Jesús pasar por Samaria. Y no era explícitamente una necesidad pasar, sino que lo que iba a suceder allí era lo que necesitaba hacer el Señor Jesús. Porque Él no necesitaba ir allí de pronto a conocer un lugar bonito, una cascada, una piscina, el parque del pueblo, sino que allí se iba a encontrar con la mujer samaritana. Y el Señor Jesús necesitaba ir a charlar con esa mujer. Y en esta noche quiero decirle que el Señor necesita hablar con alguien aquí. Y en esta noche hay una palabra especial para alguien aquí. Y le es necesario al Señor Jesús tratar y hablar directamente con alguien que está aquí. Y si usted vino es porque usted va a charlar con Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Cuando uno va a hacer algo, sea lo que sea, siempre tiene su estilo para hacer algo. Así que yo, por ejemplo, cuando me casé, me di cuenta de que el arroz se puede hacer de otra forma. Cuando me casé, me di cuenta que el aseo de la casa se puede hacer de otra forma. Cuando me casé, me di cuenta que muchas cosas se podían hacer de otra forma. Porque uno por lo general viene ya adoctrinado de la casa y uno sabe hacer las cosas como se las enseñaron en casa. Pero entonces ahorita ya, después de casado, ya me tocó empezar a aprender de nuevo que todas las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y que cada uno tiene su estilo. Y ahorita ya construimos un propio estilo entre mi esposa y yo. La manera de hacer los quehaceres de la casa, la manera de hacer prácticamente todo. Es decir, que hay muchos estilos para hacer inclusive la misma cosa. Y usted lo va a poder ver, la manera en la que alguien quiebra los huevos. Cierto, hay unos que lo hacen con el tenedor, hay otros que lo hacen con el sartencito, hay otros que lo hacen, bueno, tantas maneras que pueden haber. Hay otros que los quiebran en el piso y se echan a perder. Pero déjeme decirle que el Señor Jesús tiene su estilo, su esencia y su manera. Y qué bueno que nosotros podamos entender cuál es el estilo del Señor Jesús. Porque a veces tenemos ideas erróneas de cómo es Dios. A veces tenemos ideas equivocadas de cómo actúa Dios. A veces tenemos ideas que están lejos del estilo del Señor Jesús. Y qué bueno que en esta noche nos acerquemos un poquito más para conocerle al Señor Jesús. Así que el título del tema en esta noche, vamos a hablar de propósito, pero se titula A la manera de Dios. Amén. Amén. Qué bueno poder vivir, qué bueno poder moverse, pensar, qué bueno poder estar conforme a la manera de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es que si uno se pone a pensar en cómo nosotros hacemos las cosas, creo que estamos muy alejados de lo que Dios piensa. De hecho, el Señor en su palabra dice, oiga, sus pensamientos son unos, pero los míos son otros. Así que la situación empieza a complicarse cuando nosotros ponemos nuestro concepto propio por encima de lo que piensa Dios. Qué bueno que usted primero diga, Dios, ¿tú qué piensas acerca de mi proyecto? Acerca de lo que voy a hacer, acerca de lo que pienso desarrollar. Amén. Y vamos a pensar en algunos personajes de la palabra de Dios
Porque acabamos de leer un texto y la palabra de Dios declara que el Señor escoge de lo vil y menospreciado del mundo, de lo que no es, de lo que no parece bueno. Y creo que ahí entramos nosotros. Amén, amén, amén. No suena a piropo, pero ahí entramos nosotros. Amén, amén. Porque cuando nosotros entendemos que somos incapaces, insuficientes, es donde la gracia de Dios nos acoge. Gloria al Señor. Porque cuando nosotros estamos convencidos de que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas, ahí es cuando entra la gracia y la misericordia de Dios. Porque de otra forma, déjeme decirle que al Señor no le gusta la gente autosuficiente. Oiga, esos que son como muy dependientes de sí mismos no le sirven a Dios. Imagínense la situación de Moisés. Era nieto del faraón. Amén. Porque hay una figura que inclusive utiliza el Señor Jesús, Dios, para con nosotros, y esa figura es legal, se llama la adopción. Y cuando alguien adopta a un niño, ya le está transfiriendo todos sus derechos. Así que Moisés ya era directo heredero al trono, ya era un egipcio. Y no solo eso, sino que Moisés recibía la mejor educación. Imagínense que en esa época la potencia mundial de la región era el pueblo de Egipto. Así que imagínense la formación que podría recibir Moisés. Imagínense las vestiduras que tendría Moisés. Imagínense también, porque a ellos les enseñaban una cantidad de cosas. Cuando uno estudia la cultura egipcia, esa cultura era muy avanzada. Imagínense las construcciones que hacían. Pero Moisés seguramente en algún momento, con toda la fama y todo lo que tenía a su alrededor y con lujos, porque déjeme decirle que si iba a ser heredero al trono tendría que tener unas facultades bien especiales. Así que Moisés inclusive tendría que haber estado calificado para esta labor y lo habrían formado así, pero Dios no lo llamó en ese momento. Amén. Y entonces empezamos a ver situaciones, porque hay algo bien interesante, y es que el ser humano se deja deslumbrar por diferentes cosas. Así que Moisés había tenido formación egipcia, pero también había tenido una formación judía, porque recordemos que quien lo cuidaba era la mamá. Amén. Y Moisés también tenía ínfulas ya de libertador. ¿Cierto que sí? Porque Moisés, seguramente en algún momento él tendría que haber sabido que era de un pueblo que estaba esclavizado, que tenía un Dios y que además ese Dios los libertaría en algún momento. Y Moisés, con toda la capacidad, la posición y el conocimiento que tenía, podría en algún momento haber dicho: oiga, yo ya estoy listo para libertar a este pueblo. Y seguramente alguien también se lo dijo, porque a veces nosotros somos así. Oiga, ese hermano cómo predica de bueno, ese hermano cómo hace esos programas de bueno, tiene pinta de pastor, tiene pinta de misionero. Y a veces tenemos esa facultad de ponerle títulos a las personas, cuando el que se las tiene que colocar es el Señor Jesús. Porque déjeme decirle que uno puede pensar todo lo bueno que quieran, pero lo más importante es que el Señor Jesús sea el que piense cosas grandiosas de nosotros. Porque la gente puede pensar inclusive que nosotros somos viles, menospreciados, que no somos nada. Pero si el Señor nos tiene en cuenta, somos grandes por su gracia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí no se trata del concepto en el que te tengan. Aquí se trata del concepto en el que te tiene Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Y entonces seguramente le dijeron: uy, Moisés, usted tiene pinta de libertador. Y el hombre se la creyó. Tanto así que en una ocasión había un egipcio maltratando a uno de los hebreos y el hombre se metió, se las dio ya de libertador y mató al egipcio. Oiga, qué problema en el que se metió. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a
nuestro estilo, déjeme decirle que causamos problemas, que causamos molestias, que entorpecemos, que inclusive hacemos que nuestro propósito se alargue, que nuestro proceso se alargue, cuando a veces el proceso es cortico. Y Moisés a ese momento no servía. Luego tuvo que huir y se fue a cuidar ovejas en el desierto 40 años. Dígame si uno, después de tener proyectos grandes, 40 años sometido en una oficina, hermano, 40 años sometido en un trabajo que no sé si le gustaba o no, 40 años uno gastando su vida y su energía, déjeme decirle que lo amansaron. Amén. Lo amansaron, lo pusieron noblecito. Yo creo que Moisés hasta olvidó muchas de las cosas que ya había aprendido en Egipto. Y entonces el Señor volteó su mirada otra vez y dijo: oiga, ahora sí me sirve. Amén. Amén. Pero vamos a comprobarlo. Y entonces se lo busca por medio de una zarza. Vamos a charlar, Moisés. Quítese las sandalias y venga cerca que vamos a charlar. Necesito un libertador. Y Moisés pensó: oiga, yo en algún momento lo intenté y me fue mal, a mí no me metan eso. Necesito a alguien que hable, que sea la voz de Dios hacia el pueblo. Y él dijo: es que yo no sé hablar. Y el Señor dijo: me gusta eso. Porque es que Dios no necesita gente que sepa hablar, que tenga dominio de la palabra. Dios necesita gente que permita que Dios hable por medio de ellos. No necesita gente que tenga un don de palabra y que sepa mover multitudes. Dios necesita gente que se deje usar de la presencia de Dios. Gente que dependa de Dios. Y entonces Moisés ahí en esa conversación, y el Señor tiene que convencerlo. Dice: oiga, yo lo quiero para que usted sea el libertador. Y me gusta su actitud, porque yo sé que usted no sabe hablar, pero yo voy a poner palabras. Porque yo sé que usted ya no se sabe comportar, y era como lo necesitaba. Bendito el nombre del Señor Jesús. De lo vil y menospreciado. Amén. Pero si miramos otro personaje de la Biblia, podríamos mencionar a David. Era tan menospreciado en su familia que se hicieron un servicio y asado, porque ese día hubo sacrificio, y ni siquiera lo invitaron. Imagínense, oiga, triste que en una familia uno no lo tengan en cuenta. Y lo más tremendo de todo es que ni siquiera para guardarle. Porque cuando en la casa de uno hacen convite, dicen: oiga, Eduardo no está, pero guardémosle el plato. Ni siquiera. Amén. Así que a David no lo tenían nada en cuenta allí en esa casa. Y había antes de David otro grupo de muchachos, y los muchachos, dice la palabra de Dios, era que eran de buen parecer, que eran muchachos que tenían habilidades. Habla de algunos que eran altos, esbeltos, que eran simpáticos. Y Samuel se dejó llevar de sus ojos y dijo: oiga, de estos muchachos algo bueno tiene que salir. Pero el Señor Jesús estaba mirando la condición del corazón de cada uno de ellos. Porque sí, seguramente hay gente buena, que le salen bien los programas, que sabe predicar, que tiene don de gentes, que tiene un montón de cosas buenas. Pero como nosotros no vemos el corazón, mire, seamos sinceros, hay gente que sirve para su propio orgullo. Y la Biblia lo dice así, el apóstol Pablo lo dice. Hay algunos que predican por contienda, otros por orgullo, otros de manera sincera, pero me glorío porque está haciendo predicar la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Así que hay gente que predica para sí mismo,
no para la gloria de Dios. Y seguramente estos muchachos que estaban ahí, quién sabe en qué condición de orgullo, pero el Señor ya había puesto los ojos en un muchachito. Porque yo le quiero decir algo en esta noche. A usted puede que no lo tengan mucho en cuenta, pero usted asegúrese de estar en el listado de los escogidos de Dios. Amén. Porque a veces pasa, a uno o haya alguien que a veces no lo tienen muy en cuenta, pero usted asegúrese de que el Señor sí lo tenga en cuenta. Y cuando sea tiempo, el Señor le va a exaltar. Eso me dice a mí la palabra de Dios. Podríamos hablar de Gedeón. Oiga, cuando Dios lo llamó a Gedeón, ese se escondía. Y el Señor dijo, me sirves. Bendito el nombre del Señor Jesús. Del mismo Israel. Cuando Gedeón, y hay muchas batallas en la palabra de Dios que nos muestran que Dios es el dueño de la gloria y la honra. Amén. Entonces, él, como sabía la condición de Israel, que era un pueblo orgulloso y de dura servicio, él les ganaba las batallas al pueblo, pero no permitía que ellos hicieran un solo esfuerzo. Así fue con los filisteos, madianitas, y pasan todos esos pueblos de por ahí, en donde en la época de Gedeón hubo 300 que se fueron a pelear contra un ejército de miles y no tuvieron ni que pelear porque el Señor los confundió. Jonatán lo mismo. Y el Señor les decía, oiga, yo no los pongo a ustedes a pelear porque si ustedes pelean y ganan, ustedes dicen que es por ustedes. Y no, yo quiero que ustedes aprendan a confiar en mí. Amén. Aprendan a que el dueño soy yo. Amén. Y en esta noche yo creo que debemos aprender de esa parte. Amén. Yo quisiera que pensáramos en algo, porque el mundo como está hoy en día está perdido. Y antes creo que las cosas siempre van empeorando, ¿cierto que sí? Pero para la iglesia van mejorando. Siempre vamos en mejoras. Pero hubo una época en la que se necesitaba alguien que cambiara y revolucionara el mundo. Alguien que fuera capaz de cambiar el sentido de la humanidad. Se necesitaba alguien que revolucionara todo lo que estaba sucediendo, de un mundo perdido, destrozado, en tristeza, en desolación. Y hoy en día todavía esperan un gobernador. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que esperaban al actual presidente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que otros quieren que vuelva uno que estaba antes. Y la gente está esperando que se levante un líder, un gobernador que les arregle la situación, pero que sea de buena estirpe, de buena familia, que tenga buena posición económica, que tenga buen parlamento, que tenga buenas ideas, que tenga don de gentes. Y creo que es lo razonable si uno lo piensa humanamente. Pero si le preguntamos a Dios cuál es su manera, el Señor envió a un niñito. No sé si usted me está entendiendo. Y los israelitas esperaban una persona, un rey, con todo su esplendor, con todo su ejército, con toda su gloria, para que revolucionara el mundo. Pero la manera de Dios fue enviar un niñito en un pesebre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Oiga, a la manera de Dios. Amén. Bendito Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que un niñito, oiga, es que hasta desde su nacimiento, porque José y María se fueron al mesón, dice la palabra de Dios, al hospital, a donde la hermana le, oiga, hay que atender este parto. No, ya no hay camillas, ya no hay lugar en el mesón.
y les tocó irse y acomodarse en un humilde pesebre. Esa es la manera de Dios. Y allí en ese humilde pesebre nació un niñito que uno diría: oiga, yo le quiero confrontar a usted hoy en esta noche, porque muchas veces nosotros nos quejamos de lo que tenemos, y Jesús nació en peores condiciones que casi que todos nosotros. Pero en ese muchacho estaba la presencia de Dios. Así que en esta hora yo le quiero decir a usted: no se menosprecie más, porque si con usted está la presencia de Dios, usted está destinado al éxito, pero a la manera de Dios, no a la suya. Amén. Y entonces nace un pequeño niño en un pesebre. Y no solo eso, porque era de una familia humilde. Oigan, pongámosle nota a ese piano, sí. Nace en una familia humilde. En Levítico dice la palabra de Dios que para hacer holocausto al Señor había que llevar un cabrito, un cordero, un buey, una ovejita. Y hace la aclaración que si no les alcanza para ninguno de estos animalitos, llevaran 2 tortolitas. La gente pobre ofrecía tortolitas, palomitas. Ese era el holocausto de ellos, porque no les daba la economía, no les alcanzaba el dinero para ofrecer algo más. Y la palabra de Dios nos dice que cuando José y María fueron a presentar al niño, se tuvieron que conseguir 2 tortolitas. Así que era una familia pobre, pero en ese niño estaba la presencia de Dios. Amén. Así que no importa la posición económica, no importa tus orígenes, aquí lo que importa es que tú te sueltes en las manos de Dios. No importa si no hay plata, aquí lo que importa es que tú te sueltes en las manos de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús nació, no tuvo baby shower, ¿cierto? Vinieron a visitarlos unos reyes de lejos, pero también dice que hubo unos pastores que vinieron a alabarle. Pero la Biblia también nos habla de Simeón y Ana. Y si usted se pone a ver el contexto de todas estas personas que fueron a visitar al Señor, eran personas humildes, pobres, pero que tenían una conexión bonita con Dios. Lo que le quiero decir es que Dios, voy a decirlo en confianza, Dios no copia de dinero, de influencias, de presencia, de capacidades. Amén. Y cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él no tenía ni una planta. Nosotros hoy salimos con una planta. Él no tenía ni para los tratados. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, no tenía ni una moto, nada que lo transportara. Pero me fascina lo que dice el Señor Jesús, porque en ese episodio en el que precisamente Él se encuentra con la samaritana, los discípulos fueron a buscar comida y llegaron y le dijeron: listo, aquí está la remesa, vamos a comer, Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice: es que mi alimento, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Amén, amén. Y qué bueno que en esta noche haya alguien que tenga esa necesidad, esa hambre de llenarse de la presencia de Dios, esa necesidad de alimentarse y de nutrirse de la presencia de Dios. Porque a veces andamos muy preocupaditos y afanados en búsqueda de otras cosas. Y a mí la palabra de Dios me declara que si usted
es capaz de poner a Dios en primer lugar, Él se ocupa de todas sus necesidades. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás tranquilo que le llega. Amén. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el estándar nuestro, el rey tiene que tener corona, tiene que tener un traje bonito, tiene que tener un castillo. Pero no, por ahí andaba mi Señor Jesús andando a pura chancleta pelada, hermano. Por ahí andaba mi Señor Jesús. En una ocasión, hasta un burro, y prestado, porque lo dice la palabra de Dios, un pollino. Y lo pidió prestado, siendo el rey del mundo, pidiendo prestado. Oiga, qué humildad de mi Dios, qué humildad de mi Padre. Tranquilo que yo lo devuelvo, digo. Gloria a Dios. Hay que cambiar el mundo. Dice la gente, hay que cambiar el mundo. Necesitamos una fórmula económica para acabar con el hambre. Hay que cambiar el mundo. Hay que sacar dinero de muchas partes para organizar este tema. Hay que cambiar el mundo. Y el Señor, ¿sabe qué dijo? No, yo me envío a un niñito, ese cambia el mundo. Porque así dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios, enviado, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Oiga, el Señor Jesús hoy le ha enviado a decir algo en esta noche. Iglesia de la Arboleda, no te menosprecies y tampoco menosprecies a nadie. Amén. Usted no sabe al lado de quién está sentado. Amén. El día de mañana puede haber ese que está ahí a su ladito, puede ser el pastor suyo. Amén. Ese que está ahí al lado suyo puede ser su supervisor. Oiga, yo a veces me comprometo a decir cosas de este estilo. El que está a su lado puede ser misionero. ¿Y sabe por qué me comprometo a decir estas cosas? Uno de los procesos en los que he aprendido con Dios es a tener fe. Pero fe de verdad. Y yo creo que Dios es tan grande y es el dueño de todo. Amén. Y quita y pone reyes. Amén. Que si Él quiere ponerlo a usted en lugares altos, y Él quiere ponerlo, amén. Él quiere ponerlo a usted en lugares altos. Solo falta alguien que sea capaz de entregar y poner todo en manos de Dios, amén. Hay que colocar todo en manos de Dios. El potencial. Hola. El potencial lo pone Dios. El que capacita es Dios. Cuando escucharon hablar, Hechos capítulo 4, habla de que escucharon predicar a Pedro, que escucharon predicar a los discípulos del Señor Jesús, y la gente se maravillaba y miraban a estos discípulos y decían entre ellos: oiga, ¿estos de dónde es que hablan así? Con este denuedo. A mí me gusta hablarle a usted en confianza. Vemos aquí muchos torpes para hablar, ¿sí o no?
Pero a veces Dios nos da unos mensajes, gloria a Dios, que uno dice, oiga, tan bonito que me salió eso, pero no soy yo. Es el Señor Jesús actuando, bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces decían, oiga, estos están hablando muy bonito, y con un de nuevo, esos andaban con Jesús. De nosotros, qué bueno que digan, oiga, esos andan con Jesús. Gloria a Dios. Amén. Voy a mencionar un último caso, ya para ir cerrando. Y es que de lo más malo llamó el Señor a Jesús. O si no, recuerde a Saulo de Tarso. Oiga, ese era tremendo. Y yo creo que muchos de nosotros también podrían decir lo mismo. Ese era, nótese, en tiempo pasado. O todavía. Pero ahora somos tremendos para glorificar a Dios. Ahora somos tremendos para exaltar su nombre. Ahora somos tremendos para seguirlo a Él. Y la gente le gusta hablar. Cuando yo me entregué al Evangelio, la gente decía, ese no dura mucho. Y tenían razón. El que me ha sostenido es el Señor Jesús. Porque si Él no me sostiene, yo no estaría aquí con ustedes en esta noche. Bendito el nombre del Señor Jesús. Él es el que nos sostiene. Amén. Iglesia, mire que aquí no hay muchos sabios. Se lo voy a decir de nuevo, aquí no hay muchos sabios. Aquí no hay muchos poderosos ni muchos nobles. Aquí más bien habemos necios. Eso me dice la palabra de Dios. Aquí hay muchos débiles. Amén. Quizá aquí habemos algunos que tenemos cosas viles, que hemos sido menospreciados. Pero yo le quiero decir en esta noche, esa gente le gusta a Dios. Tú que andas deprimido, que andas triste todo el tiempo, le gustas a Dios. Tú que dices, yo no sé predicar y no sé qué decir, qué bueno, porque ese que no predica tanto es un instrumento útil en las manos de Dios. Porque el que ya sabe mucho no se deja guiar. Pero ese que no sabe nada, hermano, se deja guiar. ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde cojo? ¿Por dónde es? Usted que anda tan emproblemado, tan triste, le gustas a Dios. No sé si alguien está entendiendo el mensaje en esta noche. Porque diga el débil, fuerte soy. Y es que a veces se nos ha convertido el Evangelio en convertirnos en gente elocuente, bien presentada, bien puesta. Y aquí lo que se necesita es gente que dependa de Dios. Gente que sepa postrarse ante Dios. Gente que sepa reconocer a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque Él pone lo que te hace falta. Porque Él pone lo que tú no tienes. Porque Él pone.
Y hoy en esta noche alguien que se siente débil, que se siente destrozado, el Señor le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay que ponerse en manos de Dios, porque aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será grande en el nombre del Señor Jesús. Y yo quiero en esta noche orar por alguien. Y quiero invitarlo a que usted venga acá, vamos a orar. Porque yo estoy convencido de que Dios tiene cosas grandes. Pero necesitamos estar a los pies de Dios. Vamos a orar, venga. Porque no hay otra manera en la que podamos nosotros avanzar si no es en las manos de Dios. Porque no hay...